Bueno, entonces, ok, lo que vamos a ver hoy es una introducción al método de elementos finitos. Dentro de lo que es introducción, hay ciertas cosas que me parecen que son las más importantes para que ustedes retengan y tienen que ver con la aplicación. Yo soy un férreo defensor de que no es necesario un curso de elementos finitos para aprender a usar un software de elementos finitos. Para nada, digamos, se puede usar, aplicar un software sin tener conocimiento de lo que el software está haciendo. La ventaja de saber qué es lo que hace adentro es que ustedes van a lograr mejores modelos y mejores resultados. O sea que un poco el objetivo mío es que cuando terminemos de ver estos aspectos, al menos tengan claro qué son las funciones de aproximación, qué implica, digamos, el elegir una malla u otra, saber cómo interpretar el problema, es decir, uno tiene una estructura y hay que bajarla a un módulo de análisis. O sea, lo mismo que hacíamos en mecánica de la estructuras isostáticas, cálculo estructural 1, te agarramos y miramos a una, pues decir, esto que tengo acá es una viga, y uno dibujabas una línea recta en el pizarrón con dos triangulitos que simulaban los apoyos. Bueno, eso es un modelo, eso es un modelo de análisis que representa una viga prismática que tiene una sección en general, para todo lo que hemos visto previamente, una sección que es constante. Entonces, esa abstracción que uno hace de la estructura real llevándola a un modelo es parte, digamos, del conocimiento que uno va incorporando en la medida que va usando estos métodos de análisis computacional. Entonces, un poco el objetivo es que ustedes no renieguen, o sea, parte del camino tratamos de dejárselo a nosotros, decir, bueno, a ver, cuando vas a hacer un modelo, ¿de qué manera lo encaras o qué tenés en cuenta como para lograr que los resultados sean lo más acorde a lo que sucede en la realidad? Entonces, el capítulo que está dedicado a esto en el apunte es un capítulo que tiene un enfoque que no es necesariamente actual. Eso es la realidad, digamos. Actualmente los software internamente hacen cosas bastante más, de alguna manera, óptimas frente a los cálculos que lo hacían hace 30 o 40 años. Y el esquema como está planteado ahí no necesariamente es. Pero bueno, hay dos escuelas, digamos, y lo que está ahí volcado en el capítulo 12, digamos, que es de elementos finitos del apunte, tiene que ver con una de las escuelas que se basa en lo que es el principio de mínima energía potencial total, digamos, que también algo vieron en cálculo estructural 1. Pero no es la única escuela, hay otra escuela que se basa en lo que es el principio de trabajos virtuales o de desplazamientos virtuales, que es la escuela en general que yo siempre he usado para hacer los desarrollos de elementos finitos. Son los dos, digamos, llegamos a las mismas expresiones. En algún caso, digamos, prefiero más el principio de trabajos virtuales porque es más limpia la formulación por lo general. Pero bueno, son válidos los dos, por eso también les voy a mostrar un poco. Bien, entonces yo esto lo voy a pasar un poco por alto, me interesa, pero en el apunte está, es una especie de caminito, digamos, cómo fue el desarrollo de estos métodos. Lo más interesante acá es que en algún momento, más allá de los orígenes, que han estado muy ligados al área aeronáutica, sobre todo por la parte de aeroelasticidad, en algún momento sistematizaron, ¿tá? Entonces, si yo tengo que plantear, digamos, quiénes son los abuelos de este método, y por lógica me quedo con Cloud por un lado y con Sienkiewicz por el otro, digamos, son los primeros. Después aparecen Wilson, Battle, digamos, que lo que lograron es hacer esta sistematización que se proponía, digamos, que propone en principio Cloud y después lo impulsa Sienkiewicz, es como que lo sistematizaron y lo pusieron a disposición del resto. Entonces, a partir de ahí hay todo un abanico, una avalancha de métodos, software y demás. Entonces aparece Nastran, aparece ANSYS, luego aparece Abaco. O sea, hay un montón de software que aparecen posterior, digamos, a 1960, y sobre todo para tratar problemas que eran bastante complejos. Entonces, el campo de aplicación de los elementos finitos hoy es enorme. A nosotros nos interesan en particular, por el enfoque que tenemos en la materia, aquellas estructuras aeronáuticas, el que es diseño de elementos de máquinas, y estructuras en particular mecánicas, ¿tá? Entonces, a eso apuntamos. Sin embargo, por lógica, tiene aplicación en estructuras civiles, tiene mucha aplicación en transferencia de calor. Hoy por hoy, digamos, algo bastante novedoso es el tema de lo que es, digamos, la
deposición, la fabricación aditiva por deposición de metal, y en ese caso, digamos, lo que es la transferencia de calor y el comportamiento del sólido es importante, es un problema acoplado y se resuelve tranquilamente con simulaciones computacionales basadas en estos métodos. Algo hay de aplicación en fluidos, sin embargo, digamos, elemento finito no es el único método, existen algunos otros, diferencias finitas, volúmenes finitos, es como que en el área de fluidos, sobre todo, tiene mucha más aplicación ese tipo de métodos que los elementos finitos. Tienen algunas ventajas frente a algunos detalles, digamos, de la formulación del problema. Entonces, hay muchos software encarados desde el punto de vista de diferencias finitas y volúmenes finitos, y no necesariamente de elementos finitos. Sin embargo, está. Y algunos ítems nuevos que han ido adicionándose en el paso de los, tienen que ver con la geomecánica, con los problemas de hidráulica, máquinas eléctricas y electromagnetismo, todo lo que es radiofrecuencia, y también bioingeniería, con todo lo que es aplicación, digamos, sobre todo con problemas donde los materiales no es lo que uno está acostumbrado a ver en la mecánica de sólidos tradicional, digamos, de metales y demás. Entonces, como que el campo hoy por hoy de aplicación de esto es tan extenso como les parezca. Cualquier problema que pueda ser descrito a partir de una ecuación diferencial o de un conjunto de ecuaciones diferenciales es susceptible de ser llevado a una simulación computacional haciendo o trabajando sobre esas ecuaciones para discretizarlas. Entonces, los conceptos generales del método, lo que vamos a hacer nosotros es partir de un objeto X. Nosotros no vamos a parar dentro de lo que es la mecánica del sólido, por lo tanto ese objeto que vamos a estudiar en general va a ser una estructura o un cuerpo, ¿ah? Y lo que vamos a hacer es pasar de ese cuerpo en el espacio real, digamos, el problema real, ¿ah? Esa es nuestra realidad, y lo vamos a llevar a algo que es un modelo discreto, digamos, ¿no? O sea, que lo representa, pero que no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque básicamente en este caso uno tiene una cantidad infinita de partículas. Entonces, si uno se pone a pensar en los grados de libertad de este problema, los grados de libertad de este problema, si uno trabaja con mecánica del sólido y admite que al menos por cada punto material yo podría tener 3 desplazamientos, si yo tengo infinito, la cantidad de grado de libertad en este caso es 3 veces infinito, o sea, es un número enorme. Y no puedo hacer este problema computacionalmente porque necesitaría, digamos, una potencia de cálculo demasiado grande, digamos, y no existe, o al menos, digamos, los clústeres, por más avanzados que sean hoy por hoy, los clústeres de computación, no son tan grandes esas capacidades como para hacer este problema de forma real, digamos, con esa cantidad de grado de libertad. Sí podemos usar una cantidad finita de grado de libertad, es decir, que este problema va a tener una cantidad de n, que en general siempre va a ser mucho menor a infinito, ¿tá? Pongámoslo así. Mucho menor a infinito. Ahora, ¿cuántos voy a usar? Y dependerá un poco del problema que quiero resolver, y ahí es donde entra en juego el decir qué malla uso, y empieza a jugar este tema de la sensibilidad de la malla o qué tipo de elemento propongo. Entonces, lo que vamos a ver, eso seguramente Martín un poco lo va a mencionar, mientras más compleja es la estructura a tratar de diseñar, hay elementos que se adaptan mejor a esa geometría que otros. Por ejemplo, en una geometría rara como esta que estoy viendo acá, es mucho más difícil discretizar con elementos de 4 lados, es decir, un cuadrilátero, que con elementos triángulos, porque con los triángulos es bastante más fácil, digamos, copiar. Si yo inclusive los hago más pequeños, es mucho más fácil copiar esas idas y vueltas que yo tengo en el contorno. Y para completar este problema, lo que yo voy a tener seguramente es un conjunto de apoyos que me van a brindar al menos la isostaticidad en el problema. En el caso de no ser isostático, estamos hablando de un mecanismo, y habitualmente cuando hablamos de mecanismo, por ejemplo, cuando queremos ver el análisis de una viga y manivela, le ponemos alguna restricción de manera de por lo menos hacerlo isostático y poder resolver el problema, porque al menos esa es la condición. Recuerden un poco el cálculo estructural 1, si no poníamos las condiciones de borde necesarias, lo que me quedaba era un problema donde había filas que estaban relacionadas o tenían algún tipo de vinculación lineal con otras, o sea, son ecuaciones, hay al fin y al cabo ecuaciones que están vinculadas una con otra, y uno no puede hacer la solución del problema porque la matriz no tiene inversa. Entonces, en este caso,
pasa lo mismo, este es un primo hermano de alguna manera del método de rigidez. Entonces, para completar el problema también va a aparecer un sistema de cargas, que podrán ser cargas puntuales, podrán ser cargas distribuidas, o dependiendo del tipo de problema, si es un problema del tipo de barras o vigas, pueden aparecer momentos puntuales, o en el caso, por ejemplo, de láminas, podrían aparecer momentos distribuidos en alguno de los lados, digamos, de la lámina o de la placa. Entonces, como verán, como que el campo de cosas que aparecen son muchas. Lo otro que completa el problema es el material que uno propone para ese cuerpo o ese sólido. En general es datos, es decir, uno propone un material cuando más es parte de la etapa de diseño, definir qué material es el que mejor se comporta. Entonces, este dominio que yo voy a discretizar lo voy a hacer con estos pequeños subdominios que tienen una geometría específica. En general no es que yo pueda usar cualquiera, puedo usar aquellas que el software me brinda. Es decir, cuando yo soy un programador, yo me puedo dar el lujo de proponer no un triángulo o un cuadrilátero, sino proponer un octógono, pero tengo que programarlo, porque ese elemento no está disponible en general en la literatura ni en los software comerciales. Los software comerciales tienen disponibles ciertas geometrías de elementos y no cualquiera. Entonces esas geometrías que son las habituales son líneas rectas para definir barras o vigas, triángulos y cuadriláteros para problemas 2D o de láminas y placas, y hexaedros o tetraedros, y a lo sumo algún prisma triangular para definir sólidos. Entonces medio como que es escueto. Después lo que puede haber dentro de esa geometría es la cantidad de nudos que de alguna manera me definen la aproximación. Entonces, algo muy importante va a ser definir, digamos, qué es lo que es el elemento y cómo impacta, perdón, pero a mí me pasa lo mismo que en el pizarrón, muchas veces quiero hacer una línea recta y no sale, y los nudos, que son los que definen justamente los vértices de ese pequeño, de esa pequeña zona que yo defino como elemento. ¿Por qué usar una geometría de este tipo y no usar algo arbitrario? Es decir, ¿por qué no planteo como dominio de aproximación todo? Y bueno, básicamente porque es más difícil encontrar funciones que me aproximen todo el comportamiento del problema que hacerlo a nivel local en una geometría que uno puede establecer rápidamente qué funciones son las que le hace falta. Es decir, es una cuestión de simplicidad matemática. Y van a ver qué pasa por ahí. Bien. Entonces, como en el apunte del capítulo 12, entra de lleno con la formulación de un elemento triangular. Entonces, un poco uno se pierde, se marea en el elemento triangular porque es algo que todavía no he visto. Entonces, para evitar entrar de lleno en eso, miremos un poco un elemento de barra, que ustedes esto lo conocen, lo han visto en cálculo estructural 1, lo obtuvieron por otro método, aunque en cálculo estructural 1, Bregor muchas veces les da un archivo en el cual encuentra, a partir del principio de mínima energía potencial total, encuentra la formulación para una barra y les muestra que es lo mismo que obtuvo aplicando mecánica de la estructura, o sea, problema de isostática, haciendo desplazamiento nudo por nudo para encontrar cada una de las columnas de la matriz. Entonces, lo que hemos visto en cursos previos es que una barra, si uno la plantea únicamente en la dirección local de la misma, como esta barra no puede desarrollar corte, la única chance que tienen los nudos es desplazarse, y esta barra el nudo que haría en la dirección del eje, el X local, y lo que haría esta barra es acortarse o alargarse, dependiendo de cómo sean las condiciones de borde de las mismas, y las cargas que están impuestas. Entonces, lo que hemos visto en cursos previos es que si uno hace un análisis de este tipo, lo que encuentra es que la matriz para esta barra tiene esa forma, esa es la matriz de rigidez, ese es el vector de desplazamiento y aparecen los términos de carga, que pueden ser cargas puntuales en el nudo inicial y el nudo final, y la carga distribuida, lo que vimos en cursos previos es que a esta carga distribuida la dividíamos mitad para el primer nudo y mitad para el segundo. Bueno, acá vamos a ver que hacer esa mitad y mitad tiene sentido en algunos casos y en otros no. O sea, hay casos en el que es válido y otros casos en el que no. Entonces, como siempre, como en toda la materia, siempre vamos a tratar de ver cuáles son las ecuaciones fundamentales del problema. Entonces, tenemos como ecuación de equilibrio la ecuación de una barra que está sometida a una carga distribuida sobre la misma. Acá en este término debería aparecer también las cargas en los nudos para que esto fuera completo. Las ecuaciones cinemáticas,
que de nuevo no es nada raro. Recuerden que es el cambio en la longitud de la barra dividido la longitud de la misma cuando uno lo mira a la barra desde el punto de vista de lo que es la resistencia de materiales. Ahora, cuando uno lo ve en la mecánica del continuo, la manera correcta de definir la deformación o elongación es el cambio diferencial con respecto al diferencial que uno está midiendo, es decir, de u a dx. La ecuación constitutiva la podemos encontrar a través de la ley de Hooke. Acá tampoco hay nada nuevo, esto ya lo conocen, digamos. El módulo de Young es el que liga las deformaciones con las tensiones. Y fíjense en algo, si yo pudiera definir algo para este término, el u de x, entonces, derivando de esa expresión, yo podría definir cuánto vale epsilon de x. Si conozco el material que voy a usar, que suele ser dato, podría encontrar cuáles son las tensiones de x, ¿tá? O cómo varían esas tensiones. Entonces, en vez de usar la ecuación de equilibrio que planteo acá, la voy a obtener a partir del principio de mínima energía potencial total, que dice o que propone un funcional para esta mínima energía potencial total, que sale de la energía interna de formación, para una barra, la vieron en cálculo estructural 1, y del potencial externo. O sea, esto no es nada nuevo frente a lo que ustedes ya vieron en cálculo estructural 1, nada más que en vez de ponernos a hacer las cuentas, como lo hacían en cálculo estructural 1, le vamos a poner los valores y lo vamos a llevar de una forma que nos permita trabajar dentro de lo que es la mecánica del continuo. Entonces, el término que define la energía interna de formación son las tensiones y la deformación, lo integran en el volumen, y el volumen en este caso, como es un elemento prismático, lo puedo ver como, o sea, esto si es así, el diferencial de volumen es igual a el área por dx. Esto tiene sentido siempre y cuando ese parámetro sea constante. Si ese parámetro es constante de una barra prismática que no cambia su sección, entonces este tipo de cambio, digamos, de límites de integración es lógico, no hay ningún problema, y lo mismo vamos a hacer con la parte del potencial de cargas externas. Fíjense que para el problema que teníamos recién, lo único que teníamos eran cargas en los nudos, inicial y final, en la dirección 1, y una carga distribuida, que por lógica, para saber qué es lo que está haciendo, yo necesito, digamos, hacer una integral, pero es más, por ser una carga distribuida, yo tengo que definir el potencial de carga a partir de Q por U. Entonces, fíjense que en función de lo que yo les proponía recién, si yo puedo definir a este parámetro que está acá, que va a ser lo mismo que voy a introducir acá, yo tengo todos los datos necesarios como para trabajar con este problema. Entonces acá llega el momento de decir, bueno, ¿cómo interpolo los resultados? Es decir, ¿cómo defino esto que se ve ahí? Perdón, eso que se ve ahí. Entonces, esta función que uno la mira así, y yo les voy a dar la razón, se ve un poquito rara, surge de hacer algo como esto. Propongo una función donde me va a aparecer un término constante más, o sea, esto que está ahí es una ecuación lineal. Esta aproximación lineal que está ahí, yo lo puedo llevar a una forma de esta. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. Lo que digo, ok, ¿cuánto vale U en x igual a 1? Tiene que valer U sub 1. ¿Y cuánto vale U en x igual a j? Digamos, ser xy y xj. Si yo lo evalúo en xj, me tiene que valer U sub j. U sub i o sub j. Entonces, al hacer esa expresión, yo encuentro un sistema matricial, ¿tá? O sea, puedo encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas que son justamente a sub 0 y a sub 1, que no las conozco. Cuando yo encuentro la forma de a sub 0 y a sub 1, si hago un par de pasos algebraicos que no son tan complejos, puedo amontonar los términos que multiplican a U sub 1i y a U sub 1j, y lo que voy a encontrar es dos funciones. Esta es la primera función, que es una función que tiene una pendiente negativa, y esta es la segunda función que tiene una pendiente positiva. Lo interesante de proponer, estas son las formas de la función, lo interesante de proponer este esquema que está acá y no este para la aproximación, es que A sub 0 y A sub 1 no tienen un sentido físico práctico, pero sí lo tienen U sub 1i y U sub 1j, porque eso primero que nada me dice cuánto se mueve este nudo y cuánto se mueve este nudo. Y además son justamente las incógnitas, yo quiero saber, justamente mi problema, igual que lo que hacían en cálculo estructural 1 con el método de rigidez, es establecer en la primera parte
¿Cuánto valen los desplazamientos? Una vez que yo sé cuánto valen los desplazamientos, puedo evaluar cómo son los esfuerzos internos y puedo definir cómo son las deformaciones. Entonces, mi primer punto es establecer claramente cuánto vale ese señor y cuánto vale este otro. Entonces, por eso es interesante plantearlo al sistema con esta ecuación, pero es derivada de esta misma. Y como lógica, fíjense que acá lo estoy proponiendo, es una función de aproximación lineal. Es decir, si mi campo de desplazamientos en esta barra tiene una variación lineal, esto es suficiente. Si por algún motivo el campo de desplazamiento no fuera lineal, esto se queda corto. Entonces de ahí es que aparecen la posibilidad de usar aproximaciones de mayor orden, en vez de lineal, que sea cuadrático o cúbico. Ahora, cualquiera de esas aproximaciones implican empezar a agregar nudos dentro del elemento. O sea, que tienen un costo. O sea, no es gratis. No es que yo cambie de lineal a cuadrático y cúbico. No, tienen un costo. Empiezan a ser más complejas estas funciones de aproximación y necesito mayor cantidad de nudos para definirlos. Entonces, vamos a ver esto del lineal porque esto es un puntapié. No me interesa por ahora marearlo con la situación, pero tengan en cuenta que yo puedo usar diferentes funciones de aproximación. El software comercial tiene en general hasta aproximación cúbica, es muy raro que vayan más arriba de eso. Los software académicos, es decir, los que se usan para investigación, son los que tienen la posibilidad de usar formulaciones más complejas y demás. Los comerciales tienen formulaciones mucho más acotadas porque de hecho son los caballitos de batalla que funcionan para los casos prácticos, los casos de aplicación práctica. Entonces, esta expresión que está acá, yo la puedo reescribir en formato matricial de alguna manera, planteando una matriz donde aparecen estas funciones, que le vamos a llamar funciones de forma, o funciones de base, así como funciones de soporte, son los nombres que habitualmente aparecen en los libros de texto, y un vector que justamente tiene las incógnitas nodales, es decir, que si yo esto lo quiero ver de manera bien compacta, es una matriz de funciones de forma por un vector de desplazamiento, que en este caso mi vector de desplazamiento tiene solamente dos variables, el desplazamiento en dirección X del nudo 1, o Y, y el desplazamiento en dirección X del nudo 2, o J. Ahora, si yo propongo que mi función de aproximación va a ser lineal, yo puedo encontrar justamente esto que está acá, la deformación. ¿Qué hago? Derivo a U respecto de X. Interesante es que estos dos parámetros, el desplazamiento en el nudo Y y el desplazamiento en el nudo J, son parámetros escalares que no cambian con la posición dentro de la barra, pero sí las funciones de forma. Por lo tanto, toda derivada que yo haga sobre mis funciones de aproximación en general van a impactar en las funciones esta de forma o de base, pero no en las componentes. Eso es una ventaja. Ahora, una desventaja es que si yo propongo una aproximación lineal, entonces me lleva a que las derivadas son constantes. ¿Esto qué implica? Que si yo tenía una aproximación lineal para el desplazamiento, cuando derivo el desplazamiento respecto a X, me va a quedar una expresión que es constante dentro del elemento. Es decir, si mi deformación dentro del elemento varía de forma lineal o cuadrática o lo que fuera, estas aproximaciones no van a ser lo mejor. ¿Hay forma de lidiar con eso? Sí, hay forma. Ya lo vamos a charlar. Entonces, es importante que tengan en claro esto, porque cuando haga la derivada de una función lineal, me va a quedar una constante multiplicando a este término que es incógnita y este otro término que es incógnita. Y de la misma forma que yo propuse para hacer esto un poco más chico, digamos, puedo hacer con lo que es la deformación. Puedo plantear una matriz donde esta matriz no es la que yo tenía antes, sino que es una matriz distinta porque tiene las derivadas, y un vector, que el vector sí, el vector de desplazamiento es el mismo que antes. Esta matriz B es una matriz que comúnmente se denomina matriz cinemática porque justamente liga deformaciones con desplazamientos. Es decir, tiene las derivadas, un operador en base a derivadas que aplicado sobre los desplazamientos me devuelve las deformaciones. La ecuación constitutiva en este caso es bastante simple y yo lo que podría hacer es ingresar dentro de este sistema lo que ya conozco previamente que acabo de calcular. Y habitualmente lo que vamos a encontrar en cualquier libro de elementos finitos van a ver que siempre las formulaciones de cualquier elemento terminan siendo algo como esto. D por B por U. ¿Ah? SB
es la matriz constitutiva, que en el caso de una barra es un escalar. Eso que está ahí es un escalar, no es una matriz. Pero no importa. Lo importante acá, perdón, lo importante acá es el hecho que sepan, digamos, que en el caso que yo ponga después un elemento triangular o un elemento cuadrilátero, o me vaya a una formulación para un elemento de lánea, qué sé yo, en vez de aparecerme un escalar, me va a aparecer una matriz. Una matriz que depende de las propiedades del material, básicamente. Aparecer el módulo de Young, siempre vamos a trabajar en el campo elástico, así que por lo general va a aparecer el módulo de Young, módulo de Poisson o módulo de corte. No más que eso. Bueno, entonces si ahora prestamos atención a lo que propone el principio de energía potencial total, que es sumar la energía interna de formación más el potencial externo de cargas, lo que yo puedo hacer es ensamblar todo esto, es decir, a esta expresión que está acá, fíjense que aparece un épsilon al cuadrado, yo podría dejar el épsilon a un costado o premultiplicarlo, entonces por eso es que aparece un B transporto más y un U transporto. Esto tiene sentido cuando yo paso de esta formulación, que parece una formulación escalar, y la reemplazo con matrices. La única forma de yo hacer el producto es esto que está ahí. Es decir, cuando yo tengo, a ver, lo vamos a plantear acá para que ya quede claro. Recuerden la energía interna para un resorte, que yo tengo una expresión de este tipo. No sé si se acuerdan del cálculo estructural 1. Si yo quiero hacerla en el mismo, pero planteando a partir de matrices, la única chance que tengo es hacer algo como esto, donde K es una matriz y U es un vector. Esta expresión que está acá tiene el mismo, lo usamos a esto para, en cálculo estructural 1, probablemente usamos esta formulación para probar que la matriz de rigidez es definida positiva, porque energéticamente esto tiene sentido para algo escalar, es decir, un resorte, pero para una barra, esta es la expresión que corresponde, se te daría algo equivalente a esto que está acá. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es más o menos parecido a eso, porque este producto de B transpuesta por D por B, déjenme borrar, este producto, hasta ahí, eso que está ahí es una matriz K, siempre. En todos los elementos vamos a ver que esto aparece siempre. Entonces, este esquema que está acá viene justamente asociado a eso. Entonces, esta es la forma matricial cuando uno reemplaza por matrices y vectores a esto, que en este caso es una forma escalar, digamos. Y lo vamos a ver que después vamos a meter tensores cuando trabajemos con dos dimensiones, se hace un poquito más complejo, pero siempre vamos a terminar cayendo en algo como esto. En el caso de los términos externos, un poquito más simple, de la misma forma que yo puedo aproximar a U de X, también lo puedo hacer con Q. Es decir, yo al Q de X, a ese Q de X que está ahí, lo podría ver como aproximado por una matriz asociada al nudo I, multiplicado por Q1, me borro las cosas. Bueno, ese es el problema de tener el lápiz con un par de botones en él. Esto que está planteado acá, esto que está planteado como Q de X, yo lo puedo ver como una función de forma del nudo I multiplicado por Q en el nudo I, más la función de forma en el nudo J multiplicado por lo que vale Q en J. Es decir, y esto matricialmente es la matriz esa que habíamos visto multiplicado por un vector Q, que es lo que está acá, digamos. O sea, si viene acá aparece como Q de X, digamos, ¿no? Sería el valor de Q en el nudo inicial y el valor de Q en el nudo final. Entonces, esto que está acá es la forma también, si yo aproximo U, también puedo hacerlo con cualquier otra variable que cambie dentro del elemento, por ejemplo, la carga está distribuida aquí. Y en el caso de las cargas puntales es mucho más simple porque es esta matriz de desplazamientos multiplicada por el vector de cargas que actúan en los nudos. Bien, entonces, el principio de mínima energía potencial propone que entre las configuraciones de desplazamiento compatibles con los vínculos, aquellos que hacen mínimo a pi, a ese funcional, satisfacen el equilibrio. Con lo cual, para hacerlo, yo tengo que, una vez que agregue todos los términos, tanto los internos como el potencial de carga externo, tengo que hacer una derivada e igualarlas a cero.
¿Qué son esas derivadas? Bueno, derivo esta expresión con respecto a cada una de las variables que definen este potencial, que no son ni más ni menos que los desplazamientos incógnitas. E igual a 0. Cuando yo hago esa derivada, cuando derivo este término que está acá, yo derivo primero epsilon, me baja el 2, digamos, por una cuestión lógica, o sea, el epsilon al cuadrado, yo tengo que hacer la derivada del epsilon al cuadrado y después la derivada de epsilon. Entonces, ese esquema de derivación hace que aparezca esto que está aquí, multiplicando a epsilon. Entonces, la derivada de epsilon respecto a u, si yo me fijo que yo tengo una expresión para epsilon, al hacer las cuentas, lo que recupero es justamente la derivada. Ya tengo una definición para la parte que tiene que ver a la aproximación de la deformación. Y cuando derivo la deformación respecto a i, lo que recupero es justamente la derivada de una de las funciones de forma. Entonces, esta expresión que están acá, tienen que ser las dos iguales a 0 en el mismo momento. ¿Está bien? Entonces, si yo reviso estas dos expresiones que tienen que ser iguales a 0 y las armo en forma matricial, lo que voy a encontrar es que los términos, ¿qué me quedo? Bueno, de un lado del igual, es decir, a la izquierda me voy a quedar con los términos que multiplican a u, y del lado derecho del igual me voy a llevar todos los términos que son independientes, que van a ser los términos de carga, son estos que están acá. Cuando haga eso, digamos, me va a quedar una expresión como esta, que es una matriz multiplicando un vector de desplazamientos. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Se clavó la presentación hace varias líneas, me parece. No quiero avanzar. De forma patricial de las ecuaciones. Claro, ahí vamos. Ahí vamos. No se mueve nada, amigo. ¿Sabe por qué? Porque se salió. Ese es el problema. Yo no me di cuenta ahí al estar compartiendo. Vamos a hacer una cosa, Estaba explicando en la 8, profe. Ahí vamos. Ok. Entonces, sí, pues se me salió de la presentación y automáticamente lo corto. Mira que tengo abierta otra pantalla para ir viendo y no lo había notado. Bien, fantástico. Entonces, lo que yo acá les había dicho es que de la misma forma que yo propongo aproximar a u de x con estas funciones en el nudo i multiplicado por lo que pasa el desplazamiento del nudo i más la función en j por lo que pasa con el desplazamiento del nudo j, lo mismo puedo plantear para q sub x. Igual, lo puedo aproximar con la misma función, no tengo ningún tipo de restricción. Perdón, eso es i. Sigma j por q sub j. O sea, de la misma forma que yo puedo aproximar esto, puedo aproximar el otro. Entonces, esta forma que está acá termina siendo igual a esa matriz de funciones de forma o base multiplicado por un vector q, que es más o menos el término, con la forma que voy a tratar este término que está ahí. Y estos términos, yo les decía recién, que lo hablábamos seguramente, pero por lo que lo repito, son términos en los nudos mucho más fácil de tratar porque simplemente son los desplazamientos, para ver el potencial de carga, son los desplazamientos multiplicados por esas cargas puntuales. Es algo parecido con esto se haría si hubiera momentos puntuales, digamos, aparecerían giros multiplicados por los momentos, para ver el potencial de carga. Entonces, como le decía al principio, mínima energía potencial total propone que entre todas las configuraciones compatibles con los vínculos, aquellos que hacen mínimo pi satisfacen el equilibrio. Es decir, esa va a ser mi propuesta para encontrar las ecuaciones de equilibrio del problema, para este caso. Entonces, si yo sumo lo que viene desde afuera, digamos, el potencial externo de cargas, más la energía interna de formación, obtengo este funcional que está justamente dado en función de los parámetros U sub 1i y U sub 1j, que son mis incógnitas. Entonces, para hacer mínima pi, lo que propongo es hacer la derivada de ese funcional respecto a cada una de estas variables, con lo cual acá yo tengo dos, me va a dar dos ecuaciones, e igualarlas a 0. ¿tá? Entonces, ese es el paso. Entonces, acá, como yo les decía, cuando uno hace la derivada sobre ese término, tiene que hacer primero la derivada de ese término elevado al cuadrado, con lo cual queda 2 veces epsilon, y luego la derivada de lo que es la función interna. Acuérdense de las derivadas que eran del tipo g
f de x. Primero derivo el externo y después derivo el interno, todo eso va multiplicado. Entonces, al hacer esa cuenta, lo que me queda es la derivada de epsilon respecto a u sub i y el mismo epsilon que es la deformación. Para la deformación, yo ya tengo propuesto una aproximación que deviene de lo que yo usé originalmente para el desplazamiento. Ahora, cuando yo derivo la expresión esta con respecto a u sub 1i o a u sub 1j, lo que recupero es un solo término de estos que tiene que ver con la derivada de una de las funciones de forma. Entonces, ahora yo tengo todo lo necesario para armar mi ecuación de equilibrio. Entonces, en mi ecuación de equilibrio van a aparecer términos que multiplican a las incógnitas y términos que no, términos que son independientes de la incógnita. Entonces, los términos que multiplican la incógnita son parte de lo que es el problema a mi lado izquierdo del igual, y lo que no multiplica las incógnitas es el right hand side, digamos el término al lado derecho, que son todos los términos independientes, en general son los términos de carga. ¿Está bien? Entonces, si yo armo esto de forma matricial, en vez de verlo acá como dos ecuaciones, propongo un vector que contenga a 1i y a 1j, que es ese que estamos viendo acá, y me fijo qué términos lo multiplican, yo puedo encontrar esta matriz que es de 2 por 2. Ahora, esa matriz que es de 2 por 2, también la podría encontrar de otra forma, usando esta matriz B que habíamos definido como cinemática y la matriz constitutiva del problema, que es D. Si se fijan, si yo hago B transpuesta por D por B, obtengo justamente los términos que están acá adentro. Que yo, digamos, he sacado el integral en cada uno de estos términos, porque al fin y al cabo la integral, fíjense que todas van entre 0 y L en el dominio del elemento, que es de X. Entonces yo puedo sacar la integral por fuera y quedarme con los términos adentro que van a ser las derivadas multiplicadas por E. Pero van cambiando, fíjense que son cruzadas, digamos, estas son la misma, cruzada, cruzada y esta es la misma. Ahora, cuando yo resuelvo esto, lo que obtengo es algo como esto, es decir, si el material no cambia en el elemento, el área se mantiene constante, la longitud no va a influir, digamos, porque todos estos términos son constantes, digamos, recuerden que las derivadas de una función lineal son constantes, por lo tanto, todas estas cosas, cuando yo haga las cuentas, lo que voy a recuperar es esto que está acá, A por E sobre L, ¿ah? Multiplicando este vector de desplazamiento, y de este lado me van a terminar quedando esto. Interesante es ver algo, cuando yo tengo una función lineal, y la integro de 0 a L, justamente me devuelve Q por L sobre 2. Es decir que eso que hacíamos en cálculo estructural 1, de agarrar y decir, bueno, si ese es mi elemento y yo tengo una carga distribuida en esta dirección Q, entonces digo, bueno, a ver, la mitad va a parar acá y la otra mitad va a parar acá y me queda Q por L sobre 2. Q por L sobre 2. Esto que está acá es equivalente a decir que yo tengo una aproximación lineal. Es decir, que lo que nosotros usamos para definir un elemento de barra en cálculo estructural 1 justamente deviene de proponer un campo de desplazamientos lineales. Y justamente es lo mismo que se usa para las cargas. Es decir, que esto tiene sentido, esta distribución, cuando uno tiene un problema con los elementos que tienen dos nudos. Si llego a tener más de dos nudos, esa distribución ya no es tan así. No es Q por L sobre 3, sino que hay uno que concentra más que los otros dos. O sea, en general el del medio concentra más carga que lo que llevan los de los extremos. Y lo mismo pasa que si fuera un problema dinámico. El del medio se lleva más masa que el de los extremos. Entonces, esta formulación que nos permite encontrar la matriz de rigidez para una barra, digamos, una forma alternativa a la que ya hemos visto, también se puede hacer desde el punto de vista de los principios de trabajo virtuales. La ecuación es muy parecida, nada más que planteamos que el principio de trabajo virtuales, recuerden cómo era, una estructura está en equilibrio bajo la acción del sistema de carga. Se le imponen unos desplazamientos arbitrarios, delta U, es decir, pueden ser cualquiera, lo único que pido es que sean compatibles con el vínculo y que también sean compatibles con la continuidad de la estructura. Si no puede haber brecha, no puede haber quiebres, nada que vaya en contra de la naturaleza del comportamiento normal de esa barra. Por ejemplo, si es una barra, y estamos hablando de una barra que trabaja únicamente en tracción o compresión, no puede haber una zona de la barra, digamos, que se separa. ¿Tá? Básicamente eso. Entonces, además de ser compatible con los vínculos, los apoyos tienen que ser compatibles con el normal comportamiento de la continuidad de la estructura. Entonces, el trabajo de esas fuerzas exteriores sobre estos desplazamientos es igual al trabajo realizado por las tensiones internas, ¿tá? Sobre las deformaciones. O sea, lo que estoy proponiendo es que si eso se cumple, yo tengo
el principio este lleva a los trabajos virtuales internos, el TBI tiene que ser igual al TB, es decir, el trabajo de las fuerzas exteriores sobre los desplazamientos, esos desplazamientos que yo propongo, tienen que ser igual al trabajo realizado por las tensiones internas de la estructura sobre las deformaciones producidas por dicho desplazamiento. Es decir, la parte externa, por los desplazamientos, tiene que ser equivalente a lo que pasa con las tensiones que producen esas cargas sobre las deformaciones que vienen de esos desplazamientos. Entonces, esto que nosotros en cálculo 1 en general lo usamos, acá lo vemos desde el punto de vista de la mecánica del continuo. Y acá de nuevo, estas integrales que son en volúmenes y esta que es sobre el contorno, la vamos a bajar de alguna manera a lo que ya conocemos. En el caso del volumen, si es un elemento prismático, yo puedo reemplazarlo por eso, cambio los límites de integración por lógica, y también es válida la ecuación constitutiva que ya conocemos. Si yo hago tomo estas dos expresiones y las reemplazo en el trabajo virtual interno, lo que tengo es una expresión de este tipo. La única diferencia que tengo respecto al otro es que acá me aparecen deformaciones virtuales y desplazamientos virtuales, ¿ya? Porque el principio de análisis viene de por otro lado. Pero la expresión propuesta es la misma. O sea, tengo una función de aproximación igual al otro caso, ¿ah? Que son dos rectas lineales que combinadas me darían el equivalente a lo que yo tenía, lo que les había comentado, que es esto, una función lineal. ¿Ah? Y lo interesante acá de nuevo es que yo puedo, primero que nada, hacer la derivada de esa propuesta, digamos, de aproximación, pero además puedo aproximar los desplazamientos. O sea, si yo soy capaz de aproximar los desplazamientos reales, no hay nada que me restrinja a aproximar los desplazamientos virtuales. Es decir, como el desplazamiento virtual es un desplazamiento que podría darse en la estructura, ¿ah? Entonces, así como yo aproximo los desplazamientos reales, puedo hacer la aproximación de los desplazamientos virtuales. Y lo mismo puedo hacer con estas dos ecuaciones. Si la derivo con respecto a x, puedo encontrar la aproximación de las deformaciones. Y si la derivo a los desplazamientos virtuales aproximados, los derivo con respecto a x, puedo encontrar la aproximación para mis deformadas virtuales. Esto es totalmente válido. De hecho, digamos, esta es una variación sobre una derivada y es igual que hacer la derivada de una variación. Es decir, esto puede conmutar. Entonces, esto que está acá matemáticamente es viable y de hecho en eso se basa el método, digamos. Entonces, si uno reemplaza a partir de lo que estaba expresado acá, que me aparecían por un lado deformaciones virtuales y deformaciones reales, desplazamientos virtuales, si uno reemplaza eso dentro de las expresiones a partir de esto que acabamos de hacer, lo que me recupero son estos términos. ¿Ah? Fíjense que acá hay términos que a mí me interesa conocer, que son justamente los desplazamientos, pero hay otros términos que en principio no me interesaría, ¿ah? Que son justamente los delta U sub i y los delta U sub j. Esos delta que son los desplazamientos virtuales, entonces parte de la formulación, esta expresión se puede expandir y agrupar los términos que multiplican a cada uno de estos. O sea, acá hay que hacer un producto de todo contra todos, ¿ah? Para saber, digamos, se queda bastante amplio, pero si yo hago un producto de todo contra todo y después agrupo a aquellos que multiplican a delta U sub i y a aquellos que multiplican a delta U1J, lo que tengo son estas dos expresiones. Como yo hice un producto de todos contra todos y algebraicamente ahora lo contraje, digamos, y lo estoy haciendo, digamos, en un solo lado, esta expresión que estaba previamente, que surge del principio de trabajos virtuales, lo que me queda es igualada a cero. Bueno, la solución de este problema que está acá es solamente factible en dos casos: que los desplazamientos virtuales sean nulos o que las expresiones dentro de los paréntesis sean nulas. Que los desplazamientos virtuales sean nulos es un desplazamiento virtual posible, pero es un enfoque canónico, es decir, no me da nada por resultado. Sí tiene sentido que estos desplazamientos sean arbitrarios y no nulos, y que lo que tengan que anularse sean los términos que están entre los paréntesis. Como esos dos términos tienen que anularse al mismo tiempo, entonces lo que me queda es un sistema de dos ecuaciones. Que si uno lo mira, es similar a la expresión que vimos recién, donde aparecía B transpuesto por D por B. O sea, llego a la misma expresión
planteando un problema en un sentido diferente. Acá lo interesante es que yo no tengo que hacer derivadas más allá de las derivadas sobre las expresiones de aproximación, es decir, los desplazamientos y las deformaciones. No tengo que encontrar la derivada de un potencial y establecer, de un funcional, perdón, y establecer un montón de derivadas sobre ese funcional, que a veces forma complejo, sino que directamente uno trabaja con desplazamientos virtuales, y al trabajar con desplazamientos virtuales, luego los saca del problema porque son desplazamientos que tienen que ser arbitrarios, ¿tá? Deben cumplir con las condiciones de vínculo y deben cumplir con la condición de continuidad de la estructura, pero son arbitrarios, y entonces lo que queda lisa y llanamente son las ecuaciones que gobiernan el problema, es decir, la ecuación de equilibrio. Pero el tratamiento y a lo que llego es igual que el otro, ¿tá? Entonces, esta es la otra escuela, es como de dos escuelas. Una que surge a partir de lo que es este principio de mínima energía potencial total, muy ligada a lo que es Norteamérica, y una escuela que está muy ligada a lo que es el principio de los virtuales, que en general es la escuela europea, más allá de que después haya entrecruzamientos. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que está planteado en el apunte, que es el desarrollo de un elemento triangular para el estado plano de tensión. Entonces, leanlo después en el apunte. Yo he tratado de tomar lo que está en el apunte y ponérselo un poquito más ordenado y de la misma forma que estaba planteado la barra, es decir, que si más o menos pueden saber lo que sucedió en la barra, van a poder deconstruir, digamos, esto que sucede en un elemento triangular en un problema bidimensional. Es decir, acá estamos hablando de un problema que tenemos dos dimensiones. Voy a tener, por lo tanto, seguramente dos desplazamientos, U1 y U2. Tengo dos dimensiones, X1 y X2, y por lo tanto, digamos, mi problema deja de ser una barra y se transforma en algo distinto, para lo cual, si volvemos un poco al capítulo 1, vamos a encontrar que las ecuaciones de equilibrio tienen esta forma. Recuerden el cubo elemental que hicimos, digamos, sobre el final de la primera clase, cuando calculábamos, así, bueno, a ver cómo es el equilibrio de este cubo elemental, y aparecía en la derivada de las tensiones respecto de X, equilibradas por las cargas externas. ¿Está bien? Van a aparecer ecuaciones cinemáticas. Me voy a parar en un estado de formación lineal y de pequeños desplazamientos, por eso es que voy a tener una expresión de este tipo. Recuerden un poco que también vimos las medidas de formación, que había distintas, había unas que eran no lineales, había otras que eran lineales pero con grandes giros. Bueno, esta era pequeños giros, pequeños desplazamientos, es decir, el caso más habitual que uno va a encontrar en la estructura. Y la ecuación constitutiva, bueno, ok, acá ya no puedo hablar de un escalar, sino que seguramente voy a tener algunos términos, ya vamos a ver qué forma tiene esa matriz D, pero tiene que quedar claro que yo voy a tener o un tensor de segundo orden, un tensor de cuarto orden y otro tensor de segundo orden, o como hacemos habitualmente cuando trabajamos en simulación computacional, un vector de tensiones, una matriz constitutiva y un vector de deformaciones. El principio de mínima energía potencial total es el mismo, la formulación es la misma, lo que va a cambiar es el aspecto que tiene la energía interna de formación, y por otro lado lo que va a cambiar también es el potencial de cargas externas. No es que cambie una locura, pero algunos términos van a aparecer. Así como yo puedo tener cargas justamente en los nudos, o en este caso, digamos, como es un integral de volumen, son cargas que devienen, por ejemplo, de la masa del elemento, o sea, una carga de volumen o algo que actúa en todo el dominio, por eso es que el integral en B, o cargas en el contorno. A esto habría que ver también que se le podrían adicionar justamente los términos U sub 1 por P1 si quieren, más U sub 2 por P sub 2. O sea, como para tener en cuenta todo lo que sucede, digamos, en el elemento, es decir, cargas en los nudos, carga distribuida en un lado, eso es integral en el contorno, y un integral en el volumen, o sea que esto que viene de acá seguramente es la masa del problema, que multiplicado por G me devuelve el peso de la estructura, o sea, esta es la forma de considerar, eso está ahí, el término que considera peso propio, por ejemplo. Y en el caso del término de energía, de energía interna de formación, lo que tengo es un doble producto, eso que está ahí vendría a ser, recuerden, si recuerdan un poquito, es algo como esto. Es decir, es el doble producto de un tensor de segundo orden por otro tensor de segundo orden, y esto que está acá devuelve un escalar. ¿Tá? O sea, es una doble contracción. Así como existe el producto punto entre vectores, que lo que me devuelve un escalar, existe este doble producto punto entre tensor de segundo orden que me devuelve un escalar. Y eso es básicamente lo que vamos a encontrar dentro de ese término. Entonces, bien, la forma de los tensores es esto. O sea, yo he puesto los tensores completos para casos planos 2D.
¿tá? Yo lo he puesto completo. ¿Cuál es la realidad? En el caso que yo tenga tensión plana, ese término es nulo. ¿Tá? Y en el caso que yo tuviera deformación plana, este término es nulo. ¿Está bien? Es cero. Al verlo de esa forma, si yo tengo un caso de tensión plana, como este cero, cuando yo hago el producto entre estos dos tensores, no me va a aparecer nada en el 3,3. Y si yo tuviera deformación plana, como este cero, tampoco me va a aparecer nada. Por lo tanto, lo que sucede en la energía interna de formación, ya sea en un caso de tensión o de formación plana, que son los habituales, es que justamente la expresión que define todo lo que sucede surge de este producto. Fíjense que en el tensor tengo el producto de S por S, S por S, este por este, pero este amigo que está acá, como son simétricos, aparece dos veces, por eso aparece ese 2 ahí que está. O sea, cuando uno hace las cuentas, aparecerían dos términos iguales a este, por eso el 2 veces sigma 1, 2 por epsilon 1, 2. Entonces, esa expresión es la que yo tengo que trabajar ahora para hacer las cuentas. Y acá de nuevo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy en un problema bidimensional. Un problema bidimensional cualquiera. ¿Ah? Es un problema bidimensional que tiene un área y un espesor h. Ahora, lo que yo estoy considerando es que ese espesor no cambia, entonces dB es igual a dh, h por dA. ¿Tá? Entonces, h es el espesor del problema, ya sea en tensión plana, que va a tener un valor h definido, es decir, un valor dimensional, o en deformación plana, que es un caso particular que después lo voy a mencionar más adelante en la presentación, que tiene que ver, digamos, con problemas, digamos, que son demasiado extensos en la dirección justamente perpendicular al área de análisis, digamos. Por ejemplo, los civiles lo usan mucho para hacer lo que son presas. Para ellos, digamos, usan mucha deformación plana, mientras que nosotros los mecánicos tenemos mayormente problemas de placas, que son problemas de tensión plana, porque tienen espesores. Entonces, esa expresión que está ahí es equivalente a pensar justamente en cambiar ese término por este que está acá. Y eso deviene, y lo introduzco rápido si quieren después lo vemos, pero básicamente un problema de corte, donde eso es gamma, en realidad es equivalente a un problema de corte puro, donde hay cargas en los dos lados, entonces justamente gamma 1, 2 es igual a 2 veces el epsilon 1, 2. No voy a entrar demasiado en esto, pero hay una forma, digamos, se rota el problema y entonces uno ve que lo que uno conoce como deformación de corte, que es de gamma, lo puede asimilar a 2 veces a la deformación de corte que aparece en el tensor de deformaciones, que es el epsilon 1, 2. Entonces, por eso hace este cambio que está acá. Entonces, si uno sigue el procedimiento similar al elemento de barra, lo que encuentra es una expresión. Esto que está acá, yo lo podría ver de esta otra forma. O sea, fíjense que esta es la misma expresión, lo único que acá B, D y B, o sea, B transpuesta D y B van a ser muy distintos a lo que yo tenía en el elemento de barra. Eso manténganlo en la cabeza. Entonces, en lo que es el potencial de cargas, puedo hacer lo mismo que he venido haciendo hasta ahora. Así como yo, digamos, agarraba y aproximaba a U de X, ¿tá? Lo que propongo es aproximar a Q de X. Todavía no sé cómo lo voy a aproximar, ahora lo vamos a tratar, pero yo puedo, si puedo aproximar los desplazamientos, también puedo aproximar las cargas. ¿Bien? Entonces, y lo que voy a tener es que una vez que haga esta división, voy a ver cómo se apareciera una matriz de funciones de aproximación multiplicado por un vector. Ese vector van a ser las cargas en los nudos, digamos, o algún valor que me defina los valores nodales, digamos. Si existen cargas en los nudos, puntualmente aparecen términos como este. Fíjense que acá yo he puesto algo que me estoy adelantando, pero voy a tener un vector de carga en los nudos multiplicado por el vector de desplazamiento de esos nudos. Entonces, antes de llegar a la aproximación, hablemos de D. Bueno, si volvemos al capítulo 1, van a encontrar que existe una definición para establecer, digamos, la relación entre tensión y deformaciones en tensión plana. Esto que está acá surge de pensar en reordenar a mi tensor de esta forma.
Esto tiene un nombre, es la notación es de void, digamos, en la cual ahora mi tensor voy a armar un vector que va a tener este componente primero, esta de después y esta al último. Y después con mi tensor voy a hacer lo mismo, de deformación es lo mismo. Voy a tener un vector que tiene una componente en primer lugar, otro en segundo lugar y uno en tercer lugar. Que es esto que estoy viendo acá. Esta notación de void, que es para llevar tensores, digamos, formulación de tensores a vectores, me permite luego calcular un D, que esto se puede hacer, digamos, planteando equilibrio, de la misma forma que hacíamos con el método de rigidez en estructura, puedo hacer lo mismo, digamos, planteo un desplazamiento en una dirección, mientras mantengo el resto, o le pongo una carga en una dirección, mientras no le pongo carga en el resto y me fijo cómo se deforma, y yo puedo encontrar cuál es la relación que hay entre tensiones y deformaciones. Se puede hacer para un caso tridimensional y después bajarlo a un caso 2D, que es más o menos lo que se hace habitualmente. Entonces, esta expresión que está acá es para tensión plana, pero fíjense que es muy distinta para deformación plana. Es decir, cuando yo llegue posteriormente a esta expresión de B transpuesta por D por B, no solamente los B son distintos en función de si estoy en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, sino que también D cambia según qué tipo, digamos, de problema yo analice. Y acá es donde llego al tema de la interpolación. ¿Está bien? Entonces, la interpolación de desplazamientos, en 2D, yo necesito, como tengo dos desplazamientos, uno y un sub 2, yo necesito aproximar a ambos, que lo voy a hacer con las mismas funciones. Es decir, lo mismo que voy a usar para aproximar a los desplazamientos en X, por ejemplo, lo voy a usar para el desplazamiento en Y. ¿Qué le voy a pedir? Que sean continuos dentro del elemento. O sea, no tengo que tener brechas, porque de hecho es una cuestión de continuidad estructural que le tengo que respetar. Lo que voy a pedir es que sean derivables, es decir, en algún momento yo las tengo que derivar para encontrar las deformaciones. Pero luego les voy a tener que poder integrar, es decir, que las derivadas de esas funciones que yo propuse sean continuas, también tienen que ser continuas de manera que yo las pueda luego integrar en el dominio cuando haga las cuentas para encontrar la matriz de rigidez K. Y tienen que representar correctamente los desplazamientos en todo el dominio. Es decir, hay alguna serie de rigidez en cuanto a qué usar y qué no. Pero en general, todo lo que son aproximaciones polinómicas van bien. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es equivalente, lo voy a hacer para uno nomás, es equivalente a tener una aproximación lineal en dos dimensiones, ¿no? A 0 más a 1 por x1 más a 2 por x2. Es decir, tengo una aproximación que va en la dirección, o sea que contempla las dos coordenadas x1 y x2, pero es lineal en ambas. O sea, ya sé que la veo en una dirección, la veo en otra, es en ambas. Si yo hago esta expresión y la expando, como hice hace un rato, es decir, en cada nudo tiene que variar el desplazamiento u sub i, u sub j, u sub k, encuentro un sistema matricial donde puedo calcular a 0, a 1 y a 2, y con esos parámetros, después agrupo a lo que multiplican a los desplazamientos, la puedo expresar en esta forma, que es una forma equivalente a lo que vimos para la barra. Nada más que en la barra tenía únicamente dos nudos con una dirección, y acá tengo tres nudos, I, J y K, y tengo dos direcciones. O sea que estas funciones dependen de dos coordenadas. Entonces, si yo miro esto, lo que voy a encontrar es que su forma es esto que está acá. Y lo interesante de esto es que cuando yo evalúo, por ejemplo, la función zeta i en x1 igual a i, x2i, o sea que me paro en ese nudo, lo que obtengo es una forma de este tipo. Es decir, vale 1 acá, pero vale 0 y vale 0 ahí. Lo mismo pasa si evalúo sigma j en x1 y x2j, es decir, las coordenadas del nudo 2. Voy a encontrar que vale 1 y al mismo tiempo se hace nula en las otras dos. ¿Tá? Y lo mismo para la tercera función de forma. Esa función de forma, que son los planos rectos, como están viendo ustedes ahí, lo que está mostrando básicamente es que esa función de base o de aproximación que usamos tanto en la barra como en un elemento triangular, cuadrilátero y demás, cada función de forma está asociada a un nudo. Está vinculada, es propiedad del nudo de alguna manera, es de él. O sea, vale 1 en ese nudo y se hace nula en las otras. La combinación lineal, que es lo que estamos viendo acá, de esas tres en función de cómo se desplazan los nudos, me dice qué es lo que pasa dentro del campo. Entonces, una forma, porque es difícil a veces construirla, digamos, pero una forma de construirla es la que se propone en el apunte, que lo voy a mencionar ahora en un ratito, que es relación de áreas. Es decir,
Para mi nudo I me fijo en esta parte. Entonces fíjense en algo. Si yo hago el área a sub n definida por ese punto P y justamente el lado contrario al nudo con respecto al área total del elemento, cuando yo muevo P a la posición del nudo I, lo que tengo es el área total dividido el área total, por lo tanto vale 1. Pero si yo muevo P acá, el área encerrada por este lado y por esa recta que estoy ahora trazando es 0, y lo mismo si muevo el punto P a J. Lo que estoy haciendo es tener un área a sub n igual a 0. Por lo tanto, la relación de áreas es una forma de trazar estas expresiones. O sea, yo puedo evaluarlas, digamos, de forma analítica, o la puedo hacer de manera, digamos, de relación de área que da lugar a esto. Lo interesante es ver, es más allá de cómo calcula esto sigma i, sigma j, que fíjense que las mismas multiplican a los desplazamientos en x de cada uno de los nudos y en y de cada uno de los nudos, o sea, aproximo uno por un lado y aproximo otro desplazamiento por el otro, me da esta matriz de funciones de forma que es muy distinta a la que yo tenía en la barra, que era de una fila por 2 columnas. Acá tengo en total 6 columnas, 2 filas, 2 por 6. Entonces, cada uno de estos bloques corresponden a un nudo en particular, nudo 1, nudo 2, nudo 3. Y están, digamos, justamente hay términos que son nulos fuera de la diagonal principal de cada una de estas submatrices. Entonces, si yo puedo hacer esa relación de áreas, puedo encontrar las cosas. Entonces, acá hago básicamente eso. Lo que está haciendo, y no me voy a entrar demasiado, después mirenlo un poco. Lo que está haciendo es propone un vector, que va de ahí hasta ahí, y propone otro vector, que es justamente este lado. Este vector tiene estas coordenadas, estas componentes, y el vector P tiene la distancia, digamos, a J de las coordenadas que esté P. Entonces, lo que hace es calcula el área de eso haciendo un producto vectorial entre estos dos vectores. En general, lo que se pide, acá yo no lo veo, pero x3 está justamente saliente, ¿no? Lo que se pide es que uno mantenga la regla de la mano derecha, es decir, lo que hago es proyectar o hacer el producto vectorial de este sobre este. Entonces, eso es lo que está planteado acá. Si yo hago esa expresión a partir de lo que es el lado, digamos, y demás, y la relación, digamos, que hay de coordenadas entre ese punto y el punto J, que es lo que yo estoy viendo ahí, lo que tengo es una expresión que cuando la divida por el área, me va a dar zeta sub i. Y si yo voy haciendo lo mismo para cada uno de los lados que están acá, lo que encuentro son las 3 funciones de forma. Yo tengo una forma de establecer las funciones de forma o de base. Se llaman coordenadas triangulares. ¿Ah? Y es la relación de área. ¿Por qué coordenadas triangulares? Bueno, esto va. Esa función, digamos, esa varía de 0 a 1 en ese punto. O sea, todo lo que caiga, cualquier punto que caiga sobre esta recta es 0 y va a parar a 1. Y lo mismo pasa con las otras. Con la otra función de forma para J va de 0 en cualquier punto que caiga en esta línea hasta 1, ¿tá? Que es lo máximo que puede valer ahí. Siempre valen dentro del dominio del elemento. Es una forma de escribirlas, no es otra cosa. Gran problema que tenemos acá comparado con el de barra es el hecho, digamos, de que yo tengo un vector de deformación y no tengo más una sola. No tengo una sola deformación escalar, sino tengo varias. Tengo que hacer la deformación en una dirección, en la otra y la cruzada, que implican derivadas de u respecto a x, u2 respecto a x2, y la combinación de 1 a x2, de u2 a x1. Y cuando yo hago esa expresión y lo aplico sobre las ecuaciones que tengo, que he propuesto para la aproximación, me aparece una matriz, inclusive cinemática, muy distinta a la que vimos previamente para barra. Pero nuevamente fíjense que hay bloques. Las formas son similares, pero van cambiando. Esto corresponde al nudo I, al nudo J y al nudo K. O sea, nudo 1, nudo 2, nudo 3. Y nuevamente tengo un vector de desplazamiento que son 2 desplazamientos del nudo I, 2 desplazamientos del nudo J y los 2 desplazamientos del nudo K. Entonces, una forma explícita en función de las coordenadas triangulares que vimos recién, ¿cómo son? La condición, lo que vimos recién,
tiene esta forma de estaca, que es lo que van a ver en el apunte. Entonces acá llegamos a la parte más compleja, que es hacer el potencial. O sea, acá yo tendría que armar todo y hacer derivadas. Bueno, en vez de hacer eso, me voy a aprovechar de lo que yo vi en la barra. ¿Qué vi en la barra? Que como esto justamente provenía, el término más complejo es este, que esto provenía de una idea de hacer U traspuesto por K por U. Cuando yo haga la derivada respecto a U, voy a aplicar a uno de estos, porque esto es como que yo tuviera esto al cuadrado, entonces lo que me va a dar es hacer una especie de primer derivada del cuadrado, el cual me eliminaría en un medio, y la segunda derivada aparecen justamente las deformaciones y era lo que me daba lugar a las B transpuestas, ese término que está ahí. Entonces me voy a aprovechar de eso y no voy a ponerme a hacer todas las derivadas, porque si no se va a hacer bastante más difícil, digamos, y muy extenso. Entonces, la expresión que voy a llevar, fíjense, es muy parecida a la formulación que hemos visto para barras, pero en vez de tener una integral de línea, tengo una integral en el área, B transpuesta D por B, las B son muy distintas a la barra y D es muy distinta a la de una barra. Y en los términos que vienen de los externos tengo cargas en los nudos, este término que está asociado justamente al volumen, que va a ser lo que es la masa por G, es decir, el peso específico del... Perdón, sí, estoy hablando bien, es la masa por G, me va a dar el peso de la estructura y lo que podría tener es algún término más que tenga en cuenta alguna distribución asociado a desplazamientos distribuidos. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos justo... Bueno, déjenme por lo menos cerrar acá y dejamos el ejemplo para el que sigue. Entonces, denme 10 minutos más y charlamos sobre el ejemplo total, no es mucho más de lo mismo. Lo que voy a encontrar finalmente al hacer B transpuesto por D por B es una receta. Cálculo estructural 1. Voy a encontrar la receta de la matriz de rigidez del elemento triangular. Y cuando vea los términos que aportan a la carga externa, lo que voy a encontrar justamente son una receta para ensamblarlos, que es lo que estoy viendo acá. ¿Está bien? Fíjense que en el caso, digamos, que yo tenga, por ejemplo, en este caso un triángulo, en general lo que voy a ver es que el aporte de masas es 1/3 a cada nudo. Lo que no he visto acá, y que lo comento rápidamente, es qué pasa si yo tengo una carga distribuida en este elemento. Si yo tengo una carga distribuida, si esto es J, esto es I y esto es K, si yo tengo una carga distribuida, vamos a ponerle Q sub K para que quede más fácil, Q sub J, yo tengo una carga distribuida en esa dirección, lo que tengo que ver es qué componente en X, o sea, X1 y X2 tienen, y aportarle realmente dónde va a parar. ¿Eso qué implica? Bueno, no me voy a poner a desarrollarlo, pero básicamente lo que voy a tener que ver es que únicamente esto impacta en el nudo J y en el nudo K. Nudo J y nudo K. Me va a aparecer Q sub J en la dirección 1 por L dividido 2. Q sub J en la dirección 2 por L sobre 2 y en el nudo K Q sub J1 L sobre 2 K, perdón, Q sub K 2 por L sobre 2 y estos términos son ceros, es decir, me aparecen acá y acá por lógica, pero como no hay nada en estos lados, en este no. ¿Qué es lo que es L? Bueno, L justamente es la longitud del lado. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, como mi aproximación es lineal en el elemento, también puedo asumir que es lineal en el contorno, porque no tiene otra chance, con dos nudos no puede hacer más que una recta, y por lo tanto, digamos, mitad va a parar un nudo, mitad va a parar el otro. Pero en el nudo I no aporta nada, son nulas. ¿tá? Entonces ese es el término que estaría faltando, que tampoco quiero meterme mucho en eso. Entonces, este problemita, después en todo caso véanlo bien, de última repasamos un poco de arranque el viernes, es un problema de dos elementos, en la cual fíjense que tanto el nudo 4 como el 2 y el 3 están prácticamente fijados, digamos, porque están empotrados, y el único que puede moverse es uno. Ahora yo tengo cargas distribuidas, tengo una carga puntual, tengo una carga distribuida en este otro segmento y demás. Entonces la forma de tratar este problema es
lo mismo que hacemos en cálculo estructural 1. Separamos, nada más que acá en vez de elemento de barra tengo elementos triangulares. Separo elemento 1, separo elemento 2 y trabajo con cada uno de ellos. Tengo que tener en cuenta que voy a tener que definir las componentes de cada lado para cada uno del elemento, elemento 1, elemento 2. Siempre recuerden el antihorario que está asociado a la dirección del eje X3. ¿Ah? Voy a hacer esas cuentas y voy a encontrar cuánto valen los A, que son los que yo voy a necesitar después para definir explícitamente a B. Recuerden que hace un rato puse una forma explícita donde aparecían justamente estos coeficientes A. Esos coeficientes A no son ni más ni menos que la distancia en una dirección, esto era A sub 2, si eso es el triángulo, esto es A sub 1. Para cada lado, se tengo que ir viendo el lado I, J, K y demás. Entonces, hago esas cuentas y en la punta está, esto es una forma para evaluar directamente estas componentes. ¿Qué son esas componentes? Bueno, son componentes de cada una de estas submatrices que tienen 2 por 2. Entonces, yo tengo 4 nudos, 1, 2, 3, 4, y entonces 2 elementos. Estos elementos van a aportar, bueno, fíjense, el elemento 1 aporta en el nudo 1, en el 2 y en el 3. Por lo tanto, el elemento 1 es el que está en azul. Y el elemento 2 va a aportar en el nudo 2, en el 3 y en el 4. Pero tengan en cuenta que las cuentas son antihorarias, por lo tanto, digamos, en general, esta matriz de rigidez de este elemento se va a explotar y va a ir a parar a diferentes lugares. Tengan en cuenta porque eso es importante. A ver, no vamos a hacer ejercicios de este tipo, sino que vamos a ver aplicación en elementos finitos, pero básicamente esto se hace adentro del software. Entonces, cada uno de estos K tienen esa forma, son submatrices 2x2. Como tenemos un solo nudo, lo que me va a quedar solamente es lo que sucede en el nudo 1, es decir, que de acá hacia acá todos estos términos no me interesan, como hay restricciones que son nulas, entonces tampoco me interesan las columnas y me las puedo sacar de arriba. Todo va a suceder dentro de ese subsistema. ¿Y cuáles son las cargas? Bueno, recuerden lo que habíamos dicho, de que yo tengo una distribución lineal, tengo un elemento lineal, por lo tanto, la mitad de esta carga va para ese nudo, la mitad de esta carga va para ese nudo, y actúa en la dirección X2, y lo mismo pasa con P, por lo tanto, no tengo nada en la dirección 1, pero sí tengo todo en la dirección 2, y es negativo, tiene ese valor que está ahí. Y si yo ahora hago las cuentas para ver lo que aporta ese nudo, que el único que aporta el nudo 1 es el elemento 1 porque el 2 no está conectado al mismo, entonces lo que obtengo es puedo calcular desplazamiento. Si soy capaz de calcular los desplazamientos, como sé cómo aproximar las deformaciones, recuerden que las deformaciones justamente surgían de derivadas de esa aproximación x1, x2 respecto a lo que yo quisiera. En este caso era el 1, 1 se hacía de esta forma, a partir de 1 y respecto a x1. Lo mismo pasa con el epsilon 2, 2 y lo mismo puedo hacer con el epsilon 1, 2. Si yo conozco las formulaciones, esas formulaciones están planteadas sobre funciones de forma que multiplican a los valores nodales. Y por lo tanto, digamos, puedo obtener, digamos, las deformaciones. Y con las deformaciones en cada elemento, el elemento 2 no se deforma porque lo estoy sosteniendo de todos los nudos, por lo tanto, si no se mueve ninguno de sus nudos no puede deformarse, por lo tanto, esto, ok, está fantástico, me está dando bien. El único que se deforma es el elemento 1, y a partir de las deformaciones, yo puedo calcular las tensiones. En todo caso, digamos, como para el viernes, nos tomamos unos 5 minutos y vemos esto de nuevo, cosa de que les quede claro, y avanzamos sobre lo que nos queda ver, que es un poco la aplicación del software, digamos, o sea, cómo aplico, qué cosas tengo que tener en cuenta y qué mirar, digamos, cuando voy a hacer más allá de más, y después en todo caso Martín, cuando ya vaya a los bifes con el ANSYS, entonces va más sobre la aplicación del software, refresca todos esos conceptos. Pero básicamente, una vez que encontré las deformaciones, puedo encontrar tensión, y si quisiera saber cuál es el estado tensional, por ejemplo, de ese elemento, puedo calcular una tensión de von Mises asociada al mismo a partir de lo que pasa con las tensiones. Fíjense, interesante, tengo 3 nudos, pero tengo un solo valor de tensión, y es el hecho de que la tensión es constante en el elemento, igual que la deformación, porque es una aproximación lineal. Bueno, chicos, creo que les robo unos minutos más del tiempo previsto. Así que bueno, los veo el viernes